Esta jovencita que estás viendo en tu pantalla era Isabel Martínez, una chica alegre y llena de sueños como cualquier otra de su edad. Sin embargo, durante el paso de la infancia a la adolescencia, Isabel comenzó a padecer una grave crisis de salud mental que trastocó a su familia hasta que todo acabó en tragedia. Desde entonces, sus padres emprendieron la titánica tarea de denunciar por mala praxis médica a los especialistas que la atendían. Todo hasta que, años después, la asombrosa y terrible verdad salió a la luz. Te invitamos a ver hasta el final este conmovedor caso, cuya resolución aún desvela a los familiares de Isabel y que ha desatado la indignación de la comunidad de Valencia, en España. El caso de Isabel Martínez. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Isabel Martínez Hernández nació el 30 de mayo de 2005 en la ciudad de Requena, ubicada en la provincia española de Valencia, y fue la primera hija del matrimonio formado por Rafael Martínez y María Dolores Hernández, quienes posteriormente tuvieron a otro hijo, Rafael. Isabel tuvo una infancia tranquila, llena de amor, siempre rodeada de la calidez de su hogar, y en ese sentido, Rafael y Dolores procuraron en todo momento ser un pilar fundamental en su vida, brindándole el apoyo y la seguridad que necesitaba para explorar el mundo que la rodeaba. El resultado estuvo a la vista muy pronto, pues desde temprana edad, la pequeña ya destacaba por su carácter cariñoso y su capacidad para conectar con los demás. Durante esos primeros años, Isabel era una niña curiosa y aventurera. Le encantaba explorar los alrededores de su pueblo, donde la naturaleza se podía observar y disfrutar de manera plena. Esta conexión con el entorno natural no solo alimentó su imaginación, sino que también despertó en ella un profundo amor por los animales. De tal modo, no fue de extrañar que por ese entonces la pequeña repitiera que de grande sería veterinaria, o bien dedicarse a rescatar animales perdidos. Y por la misma razón, a sus padres se les hizo costumbre verla aparecer en casa cada tanto con algún animalito que había encontrado herido o desamparado. A medida que crecía, Isabel comenzó a desarrollar intereses más definidos. Fue así que, durante la pubertad, se sintió atraída por el mundo del cine y el periodismo. Después de la escuela y de hacer sus deberes, la niña pasaba las tardes viendo películas y soñando con convertirse en directora de cine. Fascinada por la idea de contar historias a través de la pantalla, Isabel se imaginaba constantemente capturando momentos de la vida real y luego, a solas, con sus amiguitas, trataba de inventar maneras de narrarlos, casi siempre con la idea en mente de tocar el corazón de las personas. Otras veces se veía a sí misma ya de grande, hermosa e inteligente, frente a las cámaras de televisión y micrófono en mano, soñaba con la posibilidad de ser periodista, pues le apasionaba la idea de informar al público sobre temas importantes y dar voz a quienes no la tenían. Pero Isabel no solo era una jovencita soñadora, sino también una estudiante ejemplar que constantemente se esforzaba por obtener buenas calificaciones
en la escuela. Esa dedicación al estudio era notable en las largas horas que pasaba revisando sus libros y preparando proyectos escolares. Y mientras sus maestros la apreciaban por su responsabilidad, sus compañeros la veían como una amiga leal y solidaria que disfrutaba de ayudar a otros con sus tareas y compartir sus conocimientos, lo que le valió el cariño y respeto de quienes la rodeaban. En casa, en tanto, no había mayores problemas y aunque la relación con su madre y su padre era cercana, con su hermanito Isabel compartía un vínculo especial, siempre cuidando de él con ternura y paciencia. Para su padre, un hombre que trabajaba de sol a sol para que a los suyos no les faltara lo indispensable, Isabel era la niña de sus ojos. En suma, por aquellos años Isabel era una niña normal, pero excepcional, que soñaba en grande, tenía un corazón lleno de amor por los demás y parecía lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Sin embargo, fue como suele suceder en la vida, las cosas no siempre salen como uno espera. Fue así que, durante la transición hacia la adolescencia, debió enfrentar nuevos retos que pusieron a prueba su fortaleza emocional. Porque a la par de los naturales cambios físicos, la jovencita también comenzó a experimentar una creciente presión interna que la llevó a obsesionarse con su peso. Al principio, la ansiedad se manifestaba como un ligero nerviosismo. Sin embargo, con el correr del tiempo, se convirtió en un compañero constante, lo que llevó a Isabel a evitar situaciones sociales y a encerrarse en su habitación. En ese incipiente aislamiento, no obstante, lejos de estar protegida, empezaron a aflorar en ella pensamientos oscuros que la acechaban. Mientras tanto, la comida, antes fuente de alegría, se convirtió en su mayor enemigo. Y convencida de que cualquier aumento de peso sería un fracaso, Isabel fue preocupándose cada vez más por cada bocado que ingería. Pero pese a sus enormes esfuerzos y a pesar de estar cada vez más delgada, cada vez que se miraba al espejo, Isabel solo obtenía de vuelta una imagen distorsionada de sí misma. Como resultado, sentía que nunca era lo suficientemente buena y que nadie la aceptaría. En su búsqueda desesperada por el control, con el paso de los meses, la jovencita empezó a restringir severamente su ingesta de alimentos, lo que transformó las comidas en rituales llenos de ansiedad y culpa. De a poco, fue negándose también a compartir la mesa con su familia, alegando que no tenía hambre. María y Rafael notaron el cambio en el comportamiento de su hija, constatando con angustia cómo la niña cariñosa y responsable que conocían estaba desapareciendo. En febrero de 2020, tras considerar que el cuadro de salud de su hija ameritaba una solución urgente, sus padres la ingresaron en un hospital local. Allí, Isabel fue diagnosticada con anorexia restrictiva y después de estar internada casi 2 semanas, finalmente recibió el alta médica. En lo sucesivo, María y Rafael la vieron mucho mejor. No solo había recobrado el color y la vivacidad en la mirada, sino que su ánimo también parecía haberse recuperado, al menos un poco. A partir de ahí, Isabel fue derivada a tratamiento en el hospital, a manos de 2 profesionales, una psicóloga y una psiquiatra de la unidad de salud mental de la institución. La certeza de que al estar en manos expertas pronto haría el milagro en su hija, les dio ánimos y bastante tranquilidad a Rafael y a su mujer. No obstante, más rápido que tarde, fueron descubriendo que las cosas no serían tan sencillas como ellos esperaban. Porque, en primer lugar, si bien Isabel asistía puntualmente a las citas con las profesionales, también se fue adentrando en el consumo de cannabis. Al descubrirla, sus padres la confrontaron, pero por toda respuesta ella les dijo que aquella sustancia
le servía para acallar las voces en su cabeza. Tras plantearle a la psiquiatra sobre el nuevo hábito de Isabel y lo que les había argumentado al respecto, esta, de manera déspota, según han contado a posteriori ambos padres, les contestó que mucha gente tenía un consumo incluso desmesurado de sustancias, ya fuesen legales o no, sin que jamás les pasara nada. María y su esposo no salían de su asombro. Para colmo, la especialista dio por cerrada la charla al agregar que, a su modo de ver, los niños tenían que experimentar. Entretanto, la aparente mejoría inicial de Isabel se fue diluyendo. Lo que antes era una vida llena de entusiasmo se tornó en un laberinto de ansiedad y miedo. En su mente, la idea de ser delgada se convirtió en una meta inalcanzable. Isabel se fijó un objetivo extremo: pesar 34 kilos. Aunque sus padres ignoraban estos detalles, la gravedad de la situación no les era ajena. Por el contrario, el matrimonio comenzó a desesperarse y cada vez que llevaban a su hija a consulta, trataban de que las profesionales los escucharan. Aún así, hubo ocasiones en que se les sugirió que estaban exagerando el problema o tratando de llamar la atención, e incluso que quizás estaban buscando una manera de quitarse de encima a la adolescente. Incrédulos con lo que consideraban un trato demasiado distante por parte de la psicóloga y la psiquiatra, pero también alarmados y desesperados, los padres de la menor consultaron a otros especialistas después de varios casos de sobreingesta de medicamentos que les llevaron a acudir a urgencias. Todos ellos les avisaron de que las señales de riesgo eran evidentes y que debían actuar con prontitud. Sin embargo, el desamparo continuó. Con el tiempo, los efectos físicos de la anorexia comenzaron a hacerse evidentes en Isabel. No solo perdió peso rápidamente, sino que su piel se volvió pálida y seca, y su cabello comenzó a caerse. Pero a pesar de las advertencias de sus padres y amigos sobre lo delgada que estaba, ella seguía viéndose gorda. La distorsión de su imagen corporal era tan intensa que negaba tener un problema. El trastorno no solo afectaba su cuerpo, también estaba dañando su mente. Algunos signos de esa alarmante transformación fueron el hecho de que, por ejemplo, la jovencita hubiese optado por irse a dormir con ropa de calle. De hecho, su madre pudo constatar que, a pesar de su insistencia, su hija no se cambiaba la ropa en días, sin importar cuántas veces ella le rogara. En ese contexto, Isabel comenzó a hablar repetidamente de cómo acabar con su vida. Mientras tanto, llegó a pesar 37 kilogramos. Y como si el drama no fuese suficiente, Rafael y María tuvieron que escucharla decir que se daba asco a sí misma y que su objetivo era pesar 3 kilos menos. La propia psiquiatra admitía que no tenía herramientas para manejar su situación, que su paciente tenía la mirada perdida y que estaba temblorosa. Mientras la chica perdía el control de su vida a la vista de todos, sus padres se sentían menospreciados y maltratados por estas profesionales, sobre todo cuando, en una ocasión, una de ellas llegó a investigar si el padre maltrataba a Isabel y de ahí venían los problemas. También llegó a acusarlos de que le faltaba una figura paterna porque Rafael trabajaba mucho. El cuestionamiento sobre su rol como padre y sostén económico del hogar, sumado a la preocupación por la endeble salud de su hija, le destrozó al hombre el corazón. Los días y las noches se le iban tratando de comprender en qué se había equivocado, siendo que desde que él y su mujer decidieron tener familia, no había hecho más que procurarles a los suyos lo mejor. En cuanto a Isabel, hacia finales del invierno de 2022, se hallaba tan sumergida en pensamientos oscuros sobre la muerte
que comenzó a visitar el cementerio del pueblo con frecuencia. Para ella, era un lugar donde podía reflexionar sobre sus miedos y ansiedades, aunque sobra decir que este detalle solo sumó mayor angustia a sus padres. Durante el transcurso de los últimos días de abril y los primeros de mayo, para María y Rafael se hizo demasiado evidente que su hija ya no era ella misma. Estaba, por ejemplo, el alarmante hecho de que la chica se había realizado cortes en el antebrazo. Sin embargo, en la siguiente consulta con la psicóloga, esta simplemente recomendó que la joven abandonara las clases en su instituto. Para justificar la medida, la especialista alegó que si le daban crisis de ansiedad, era mejor que estuviera en casa. Esa tarde, María salió del hospital completamente consternada, pues lejos de imaginar que el plan fuese beneficioso para su niña, ella creía que solo conseguiría aumentar su aislamiento. Un par de semanas más tarde, en cierta ocasión en que, como de costumbre, María fue a despertar a Isabel por la mañana, ésta rechazó su amoroso gesto. Entonces, sumamente enojada, la joven le preguntó por qué no la dejaban irse definitivamente. Luego, agregó que lo único que quería era descansar. Y con palabras textuales, Isabel le aseguró a su madre que para ellos solo serían, a lo sumo, 2 años malos, pero para ella, en cambio, significaría finalmente liberarse de sus tormentos. Esa misma mañana, su madre la acompañó a ver a su psiquiatra, quien consignó que la adolescente tenía constantes deseos de desaparecer del todo y que incluso decía que le daba miedo tirarse por la ventana y no conseguir su objetivo porque la familia vivía en un segundo piso. Además, en el parte médico se informó que Isabel había estado investigando acerca de maneras de llevar adelante correctamente su trágico plan, pero que de momento no se había atrevido. Así, la doctora escribió en el informe que, si bien pensó en la sobreingesta de medicación, como la joven ya lo había probado y sabía que no daba resultados, lo descartó. Además, la chica describió esa experiencia como muy desagradable. Tras entrevistar a María, la especialista apuntó que la mujer estaba preocupada porque no era posible realizar una supervisión las 24 horas de la conducta de Isabel, ya que en cuanto ésta veía algún mínimo margen, se escapaba de casa, lo que generalmente implicaba también consumo de cannabis o llevar a cabo atracones de comida, tras lo cual vomitaba. Según su propio escrito, la madre de Isabel le trasladó un temor a la impulsividad de la joven y además unos deseos verbalizados en torno a la muerte. Pero por increíble que parezca, si bien aquella mañana la especialista firmó una orden para internar a la chica, la justificación que apuntó fue que era necesario por desbordamiento familiar, no por su propia condición de salud. De acuerdo con ambos padres, ambas profesionales los acusaban a veces de ser demasiado blandos y en otras ocasiones de no entender a su hija. Fuese como fuese, ese último ingreso de Isabel, por desgracia, nunca se llegó a producir. 3 días más tarde de esa consulta, el sábado 28 de mayo de 2022, Isabel se precipitó por el balcón de su casa. Una vecina que pasaba en su auto se bajó enseguida para tratar de auxiliarla y al notar la gravedad de su estado, comenzó a gritar por ayuda. María salió corriendo de inmediato, solo para constatar que su peor pesadilla se había cumplido. A partir de ahí, la vida de los padres y del hermano menor de Isabel se desmoronó en un instante. De hecho, María se desmayó, incapaz de procesar semejante tragedia. Rafael, por su parte, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. En cuanto al hermano menor de Isabel, la angustia lo envolvía como una niebla densa. Toda vez que los paramédicos llegaron al lugar,
y constataron que ya no había nada que hacer, una ambulancia trasladó los restos de la jovencita en medio de un ambiente sombrío, con la madre aferrándose al marido para tratar de sobrellevar aquel dolor que de tan intenso parecía físico. Dado el preocupante cuadro clínico que presentaba su hija, Rafael y María dieron por sentado que Isabel finalmente había llevado a cabo su fatídico plan. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para los 3 miembros de la familia y los padres no dejaban de cuestionarse si habían hecho o no lo posible para evitar aquel final por demás prematuro. La triste noticia conmocionó al vecindario y difundida la versión de que la muchacha había resuelto poner fin a su vida, la mayoría de las personas no alcanzaban a comprender cómo había sucedido todo, de qué manera alguien tan joven pudiese llegar a ese punto de desesperación. María pasaba horas sentada en la habitación de su pequeña hija, rodeada de sus cosas, los libros que le gustaban, las fotos de momentos felices y los recuerdos que ahora parecían un eco lejano. Cada objeto era un recordatorio desgarrador de lo que habían perdido. Rafael trataba de ser fuerte por su esposa y su hijo menor, pero las lágrimas brotaban sin aviso. La tristeza se convirtió en un compañero constante. Cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia de su hija. Isabel fue sepultada el 31 de mayo, el mismo día en que habría cumplido 17 años, tras un funeral que se celebró en la iglesia del pueblo. Amigos y familiares se reunieron para rendirle homenaje y darle apoyo a su familia. Las flores blancas adornaban el altar, mientras los murmullos llenaban el aire con recuerdos compartidos y lágrimas silenciosas. Pero a medida que transcurrieron los días, el matrimonio comenzó a cuestionar con fuerza el hecho de que las profesionales a cargo del tratamiento de su hija no hubiesen activado el protocolo respectivo para evitar la tragedia, establecido además por la Generalidad ante el notorio empeoramiento de su pequeña. Ante esta situación que consideraban indignante y vergonzosa, en octubre de ese año, la familia de Isabel interpuso una querella por homicidio imprudente contra las 2 terapeutas. En el documento, que aportaba multitud de partes médicos con sus anotaciones al respecto, se acreditaba que ambas conocían los pensamientos autolesivos de la chica. Entre ellos, destacaba el informe elaborado por la psiquiatra tras entrevistarse con Isabel por última vez. Su relato era sobrecogedor. La acusación pedía para las profesionales de la unidad de salud mental del hospital hasta 4 años de prisión y 6 de inhabilitación, así como una cantidad por responsabilidad civil de $195,000. Además, a fin de que sus voces fuesen escuchadas, Rafael y María tuvieron el coraje de conceder innumerables entrevistas a medios locales, así como de difundir videos a través de redes sociales, siempre pidiendo a la comunidad que los ayudaran a compartir la información. En todas esas oportunidades, ambos destacaron que se trataba de un claro caso de negligencia médica, pues mientras las profesionales los acusaban de no saber cómo tratar a su hija, la realidad terminó por demostrar de la peor manera que eran ellas las que no tenían ni idea de cómo hacerlo. En palabras del matrimonio, si bien nada ni nadie les devolvería ya a su amada hija, los movía el afán apremiante de hacer justicia y evitar que otra familia tuviese que pasar por lo mismo que ellos. Sin embargo, la querella al final fue rechazada por la jueza del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Requena. El traspié, no obstante, no fue impedimento alguno para que ambos continuaran dando la que, meses atrás, se había transformado en la batalla de sus vidas. Fue así
que al tiempo que juntaban firmas a través de una plataforma digital en memoria de su hija y por una salud mental digna, Rafael y María presentaron un recurso al fallo de la magistrada. A principios de 2023, el matrimonio mantuvo una reunión con el Consell de Sanidad para trasladarle sus demandas, con el fin de que mejorase la atención en materia de salud mental que recibían los jóvenes y niños en la sanidad pública local. Por ese entonces, llevaban recogidas más de 10.000 firmas en la plataforma online y otras 6.000 en papel. Entre esas demandas destacaban activar los protocolos para prevenir autolesiones, más formación e información a los profesionales de estas unidades de salud mental, en especial para jóvenes. También una mejor gestión de los recursos y seguimiento de los enfermos tras el alta hospitalaria por las unidades de referencia, así como mayor capacidad de ingreso en unidades y ampliar la asistencia y cobertura en salud mental en niños menores de 16 años. Tras la reunión, los padres de Isabel mantuvieron un encuentro con el comisionado de salud mental del gobierno de la Comunidad Valenciana, hasta que, con la querella en marcha y en pleno curso de la investigación, unos meses después surgió un dato aterrador que terminó por darle a la trágica historia un giro de 180 grados. Todo ocurrió cuando se descubrió una conversación que había sostenido Isabel con un joven a través de una famosa plataforma de fotos y videos. Ese intercambio, a su vez, habría derivado en un segundo contacto, ahora con otros 2 hombres, presumiblemente conocidos del primero. De acuerdo con esa pesquisa preliminar, las autoridades establecieron que el trío habría convencido a la joven de fugarse de casa durante la noche del viernes del 27 de mayo. Cabe aclarar que, según informaron las autoridades, las otras personas borraron los mensajes enviados a Isabel, de modo que los hechos se reconstruyeron solo a partir de las palabras de ella. Llegada la fecha y la hora acordados, los sujetos, que según consta en los documentos judiciales, tenían entre 24 y 27 años, la esperaron abajo en su auto. Pero dado que la puerta de su casa estaba cerrada con llave, Isabel no pudo salir, por lo que, según se lee en la conversación, la opción era saltar por el balcón. En primera instancia, ella se negó, alegando que era muy alta la probabilidad de fallar o incluso de que le sucediera lo peor. Aún así, todo parece indicar que los hombres insistieron hasta que ella cedió. Entonces, en su intento, Isabel se golpeó la cabeza, lo que le causó fallecer en el acto a causa de traumatismo cráneoencefálico severo. En cuanto al trío, abandonó de inmediato el lugar. La versión, a su vez, fue respaldada por la vecina, quien en sus declaraciones afirmó que vio cómo el auto de los 3 individuos se marchó del lugar tras lo sucedido. Luego, un minuto después, aproximadamente, uno de los jóvenes volvió al lugar, según la testigo. Como resultado de este increíble hallazgo, a fines de septiembre de 2023, la familia de Isabel presentó una querella en contra de los 3 hombres por omisión de socorro e instar a la fuga a una menor. En declaraciones posteriores a la prensa local, Rafael detalló que fueron las últimas personas en tener contacto con su hija, cuyo final, a la luz de estos descubrimientos, no fue premeditada por ella misma. Asimismo, el padre exigió una investigación exhaustiva de los presuntos 3 implicados. Según pudo saberse posteriormente, aunque los 3 fueron entrevistados por las autoridades, sus testimonios no coincidieron ni con la versión de la testigo ni con la conversación con Isabel. En concreto, los hombres expresaron que no sabían ni se imaginaban que la chica vivía en un piso alto, algo que, a decir de Rafael, su hija había mencionado mientras intercambiaban mensajes. Algo después,
Los padres de Isabel confirmaron a los medios de comunicación que los 3 sujetos no habían sido llamados a declarar, lo que además de sorprenderles, les hacía sentir a ambos profundamente decepcionados, tanto más al pensar que en el país eran muchos los sectores que luchaban por los derechos de la mujer. Para el destrozado, pero también valiente padre, su hija era una niña enferma y vulnerable que no tendría que haber estado en casa, dado que cumplía con los requisitos para estar ingresada por su enfermedad. Para colmo, estaba convencido de que si estos individuos no la hubieran llamado ni insistido con más de 25 mensajes para que bajara con ellos, ella esa noche hubiese seguido durmiendo y con vida. 1 año y 4 meses después del fallecimiento de Isabel, el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Requena archivó la denuncia por omisión de socorro contra los 3 hombres. El documento, que así lo avala y al cual tuvo acceso una importante cadena de noticias nacional, estima que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito, pues los hombres se marcharon, pero regresaron 1 minuto después, 2 o 1 de ellos, para asistir a la joven. Frente a este fallo, calificado por Rafael como injusto, él y su esposa decidieron trasladar la querella a la Audiencia Provincial de Valencia. Sin embargo, al momento de la realización de este programa, enero de 2025, no han trascendido novedades al respecto. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se hará justicia en este complejo y trágico caso? ¿O por el contrario, consideras que la verdad permanecerá oculta? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.